buenas amigos, sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarle temas de análisis históricos, científicos, filosóficos, sociales, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy interesante, con un invitado muy especial que nos va a ayudar a poder analizar el tema que traemos para todos ustedes, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Podemos decir también la violencia en sentido general que generamos los seres humanos en ciertas condiciones de nuestra vida. Y para ello tenemos con nosotros al licenciado Pedro Vázquez, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien nos va a ayudar a poder entender un poquito de este tema tan complejo que tenemos nosotros para analizar. Muchas gracias, muy bienvenido a compartir con nosotros. Sí, bueno, las gracias a ti, Carlos, por la invitación, y bueno, estoy aquí en disposición de reflexionar y de debatir, de conversar sobre este tema el cual tú has presentado, que es la violencia, específicamente la violencia intrafamiliar. Y lo primero es que hay que reconocer que vivimos en una sociedad, en un mundo, donde la violencia se puede percibir cada vez más en la conducta del ser humano, en sentido general. Si nosotros miramos lo que está pasando a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel mundial, vemos cómo imágenes de violencia, cómo la misma violencia en sí ejercida por los seres humanos de hoy es cada vez más común. Hemos visto cómo nos vamos desensibilizando ante la violencia, y actos que probablemente sorprendían a las personas hace apenas 20 o 30 años, hoy muchas veces lo que son es foco de atención y foco de grabación, y foco de muchas veces de contaminación de lo que es la desensibilización de la violencia, porque vemos que a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, de las tecnologías, muchas personas pareciera como si gozaran, o si no, para no ponerlo tan drástico, como que no le ven ningún tipo de restricción a enviar imágenes de violencia. Nos encontramos en muchas ocasiones en las redes sociales imágenes de violencias, actos de violencia, donde se van enviando, se van mandando de persona a persona, y eso hay que analizarlo porque ese comportamiento que es social tiene un significado dentro de la psicología, que es de lo que venimos a hablar. Entonces, si nos vamos ya a una parte de la sociedad más específica, que es la familia, nosotros podemos decir que la familia es la más afectada con el tema de la desensibilización de la violencia, de la normalización de la violencia. ¿Por qué la familia? Bueno, porque al ser el núcleo de la sociedad, al ser una parte frágil, hasta cierto punto, ya que nosotros conocemos que la desintegración familiar va creciendo, cada vez son más las familias uniparentales, o simplemente la familia donde los padres, las madres, no pueden asumir un acompañamiento con respecto a los hijos en etapas críticas de la niñez y la adolescencia. Entonces, estos indicadores, por así decir, hacen que estos niños, que están muchas veces haciendo actividades violentas, porque la mayoría de los videojuegos de hoy ponen a los niños a interactuar con violencia y acostumbrarse con violencia. Con esa violencia, lenguajes entre la niñez son muy comunes, como me voy a matar, te maté. Hay juegos que andan por ahí donde suicidarse es parte de un atractivo del juego. Correcto. Para
seguir y continuar jugando. Entonces, fíjate, Carlos, que estamos actualmente en un tiempo que no es que sean los peores, no es que el mundo se esté acabando, pero que hay que reconocer que la violencia se ha normalizado, y eso hay que prestarle atención, y porque puede ser dañino, ya que estamos hablando de la niñez y la adolescencia, en aquellos hogares donde no haya un acompañamiento de un padre, de una madre, que pueda poner límites y que pueda encauzar, que pueda dar un significado, que pueda acompañar a este niño o a este joven en su crecimiento afectivo, para que ponga las cosas en su lugar, porque no podemos ir en contracorriente. No estamos criticando las nuevas tecnologías ni los videojuegos donde hay violencia, pero definitivamente lo que tenemos que prestar atención es que eso no puede ocupar la parte más significativa de la vida, del ocio del niño. Por suerte, en nuestro país hay deportes como el fútbol. Para ponerte un ejemplo, el béisbol es el deporte que más se juega, pero es de gran aliento el que los niños también en las escuelas, en los colegios, que hoy día terminan tarde, ya sean bilingües o no. Te pongo el ejemplo del colegio donde estudian mis hijos, que es La Salle. Hay tardes deportivas donde los muchachos tienen muchas actividades y muchas opciones para lidiar con el ocio, que es el desafío de los padres que tienen hijos hoy. ¿Qué van a hacer estos muchachos con el ocio? Porque ya los juegos que antes los entretenían, pues no están. Los juegos que no lo inducían, volvemos al tema de la violencia, los juegos que no lo inducían a ver el tema de la identidad de género como difusa, porque para ponerte un ejemplo muy sencillo, hoy día hay juegos y videojuegos donde tú seleccionas sencillamente qué género tú quieres ser. Así es. Incluso hay juegos como Fortnite, donde los personajes femeninos tienen mayor atractivo que los masculinos, y muchos niños cogen para jugar este juego un personaje femenino, que es algo inconcebible para los que nos criamos hace 20, 30, 40, 50 años atrás. No se nos presentó esta situación en la cual están tan difusas algunas cosas y algunos estereotipos que definitivamente inciden en el joven. Pero bueno, nos salimos un poco del tema principal, que es la violencia intrafamiliar, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver porque conforme a lo que estás expresando, toda esa incidencia comunicacional y todo eso que nos están bombardeando a través de los medios de comunicación, ¿tiene alguna incidencia, afecta nuestra conducta? Bueno, afecta, vamos al tema familiar. Toda familia que es funcional, o sea, toda familia que tiene una estructura sana, donde existe entre los miembros de la familia unos límites claros, una autoridad, un respeto, una comunicación, una expresión de afecto, una buena negociación ante los conflictos que surgen. La familia que tiene una estructura sana, sólida, difícilmente se va a ver afectada. Correcto. Bueno, de estos embates sociales, de malas influencias sociales que pueden confundir tanto a un niño como a un joven. Ponemos el ejemplo tan sencillo como el tema que no es nuevo, que es la droga. Las drogas son un recurso que las últimas generaciones, en los últimos 30, 40 años, han tenido que lidiar con él. Y siempre se ha visto que las familias donde hay mayor desintegración, donde hay más problemas de comunicación entre los padres, donde hay violencia intrafamiliar, son definitivamente indicadores de mal pronóstico para el uso de drogas, para quien va a desarrollar, por ejemplo, una adicción. Pero no solamente eso, por ejemplo, el factor social, que a través de una familia disfuncional puede impactar en todas las psicopatologías.
desde la depresión, desde los trastornos de ansiedad, incluyendo los trastornos de personalidad, van a tener que ver una medida con este factor social que es fundamental en el desarrollo del niño, del adolescente, que es la familia. Sabemos que la familia es el principal punto para el desarrollo de la autoestima de un niño, de una niña. Correcto. Y en la medida que tenemos patrones familiares sanos, pues vamos a producir también niños sanos que van a reflejar esto en una sociedad sana también. Yo quiero preguntarle, hablando científicamente, esa predisposición a nosotros ser violentos, porque tenemos que reconocer que los seres humanos no escapamos a esa realidad. Somos una especie que generamos violencia en cualquier momento, independientemente de nuestra preparación, educación. A través de la historia hemos visto que incluso los hombres más preparados y capacitados en algún momento explotan en un acto de violencia. ¿Esto pudiera ser, esa predisposición a esa violencia humana, pudiera ser algo biológico o es algo que nosotros vamos adquiriendo en la cultura? Bueno, el ser humano, tengo entendido, en su parte evolutiva, en su parte de desarrollo humano de por sí, ha tenido que para sobrevivir, para subsistir, tener que hacer uso de la violencia. Correcto. Es una realidad. Ahora, hoy día, en el 2019, nosotros que somos seres humanos, estamos constantemente en interacción con emociones y tenemos que explicar la violencia y necesariamente hablar de las emociones, porque la violencia es la respuesta a un mal manejo emocional. Sencillamente nosotros entendemos que la impulsividad, por ejemplo, es un factor fundamental en el manejo de la violencia. Hay una hipótesis, un libro, hay un concepto que es inteligencia emocional, el libro famoso de Daniel Goleman, Correcto. donde él señala que todos nosotros tenemos la emoción de la ira. Todos nos podemos volver airados en algún momento, pero lo que va a diferenciar que nosotros seamos violentos es la manera como nosotros vivamos esa ira, la manera como nosotros interpretamos los acontecimientos y la manera como nosotros proyectamos también esa ira. Entonces, en ese sentido, es lo que yo considero que, sin tener que hacer un análisis de la historia del hombre ni de la evolución que entendemos que ha subsistido y ha tenido que ser violento, situándonos en el aquí y el ahora, el ser humano que es violento es aquel que no sabe controlar sus emociones, es aquel que tiene un nivel de impulsividad y sin tener que entrar a personas que ya tienen psicopatologías que lo hacen violento, como personas que pueden tener trastornos de personalidad, que ya son casos clínicos, son aspectos clínicos que son, y no cabe analizarlos dentro de la normalidad de la población general, sino porque ya son casos clínicos. Muy bien. Que son los que terminan definitivamente haciendo actos de homicidio o de suicidio. No significa que todos los que tengan estos trastornos van a terminar siendo homicidas o van a terminar suicidándose, pero definitivamente hay una prevalencia de un más de 70% en esos casos, demostrado científicamente en múltiples estudios. Eso es muy importante lo que usted está mencionando, porque, bueno, podemos desarrollarlo en este próximo bloque, cuando volvamos de la primera pausa, para poder identificar a aquellas personas que tienen un desarrollo patológico del uso del manejo de la violencia, exactamente, y poder entonces identificar aquellas personas que, bueno, pueden tener una reacción violenta, pero que no necesariamente tienen esos síntomas, claro, ¿no? Claro. Esa psicopatología, sí, claro, si podemos decir así. Usted me corregirá los términos, claro, porque usted es el experto en esa área. Perfecto. Cuando volvamos luego de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos con este importantísimo tema.
Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo con un invitado muy especial, un invitado que nos va a ayudar a poder analizar un tema tan complejo y que tiene tantas opiniones en la sociedad, ¿no? Mucha gente haciendo sus tesis, explicando las causas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, o con la violencia en sentido general. Y estamos compartiendo con el licenciado Pedro Vázquez, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de UNIBE también, sí. Y de UNIBE también me está informando aquí, que también ha escrito artículos en la prensa. Y déjame decirle que su artículo muy interesante, pues ya ha despertado el interés de mucha gente que se ha encaminado a poder profundizar sobre este tema, porque es un tema que nos está golpeando muy fuertemente en la sociedad. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo nosotros podemos identificar una persona que puede tener, ¿no?, esa enfermedad, si podemos decir así, de ser un hombre violento o una mujer violenta, dicho sea de paso? Alguna conducta violenta patológica de uno que no, porque creo que no contesté tu pregunta anterior. Sí. Y es que los estresores, que son problemas económicos, que son problemas de salud, que pueden ser el desempleo, que pueden ser incluso la presión que genera una enfermedad de algún familiar, problemas de pareja, definitivamente hacen Estos son que la condicionantes persona que le suman. No, yo diría que en la población general todos estamos expuestos a esto. Muy bien. Sí. Estamos hablando de la población general. Estos estresores están presentes en el dominicano, en el estadounidense, así es, en el de Honduras. En las sociedades más avanzadas. Óyeme, todo el ser humano va a tener estos estresores, porque el ser humano siempre quiere progresar, siempre quiere más, nunca está conforme con lo que tiene, y las necesidades económicas vienen de ese deseo. En otras sociedades el desempleo se acentúa más que otras, pero en sentido general los estresores son los mismos para la población general, lo que hace y predispone a una conducta más irritable en el ser humano. Entonces aquí era que yo quería señalar lo de Daniel Goleman en la inteligencia emocional. Nosotros los dominicanos tenemos que aprender a manejar nuestras emociones en sentido general, o sea, realmente hay formas. Hay una parte de reconocer definitivamente que nosotros tenemos como sociedad que aumentar nuestra formación en lo que tiene que ver el conocimiento personal y la psicología. En países como Argentina, que son países de Latinoamérica, Chile y Uruguay, es muy común que el ser humano, el individuo vaya al psicólogo, que el ciudadano vaya al psicólogo. Como algo muy común, como la mujer que va al ginecólogo, como cualquier persona que va al dentista, el psicólogo representa un personal de la salud de importancia en muchas de estas sociedades, no solamente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, hay una tendencia en nosotros los dominicanos a no buscar esa ayuda psicológica. Hay una tendencia en el hombre dominicano a tener actitudes que no culparía yo el 100% de la violencia, pero sí hay que reconocer que el hombre no se expresa emocionalmente, que el hombre no expresa sus sentimientos, sus emociones, que a un hombre se le hace difícil aceptar: yo tengo un problema psicológico, yo tengo que ir a buscar ayuda, estoy deprimido. Y mientras más bajo es el nivel cultural, más se ve que la solución es ir a usar alcohol, claro, ir a jugar gallos, ir a hacer una serie de actos que realmente lo distraen, pero sin embargo no termina de solucionar el problema. Entonces, ese punto muy importante, hay que reconocer que en nuestra sociedad hay una tendencia a esa parte le han llamado machismo. A mí no me gusta utilizar eso, yo diría es parte de la identidad del hombre latinoamericano y del hombre dominicano, sin tener que ponerle un calificativo despectivo que hay que mejorar. Sin embargo, yo considero que eso tenemos que mejorarlo. Ahora bien, cuando tú me hablas, me preguntas de que si hay algunas psicopatologías que de por sí generan conductas violentas, claro que sí. Pero no solamente la conducta violenta de un hombre cuando le tocan mucha bocina
o se le mete un carro delante, o una de estas guaguas que andan por ahí, que le sacan a cualquiera, claro, claro. Bueno, lo peor, y que quiere desmontarse a pelear o que le dice un insulto. No estamos hablando de ese tipo de respuesta violenta, porque muchas veces se quedan en insultos y se quedan en amenazas. Y bueno, no pasa muchas veces ahí. Desembocan en actos tragédicos. Lamentablemente, muchas veces sí. Sí. Pero regularmente, cuando desemboca en un acto de tragedia, es que hay una patología o hay una conducta que podría ser patológica, porque, vuelvo y te repito, ¿qué es una patología? Porque la gente cree que una patología es que usted esté loco, ¿no? Una patología es este señor que probablemente tuvo insomnio, que tiene deudas, que tiene un problema con su pareja y sale a la calle a trabajar, a conchar. Y ya ese individuo probablemente tiene sintomatología. Correcto. De depresión. Ya hay detonantes. No, pero hay una serie. Para llevarlo al descontrol. No es un individuo que comúnmente es un loco, no. Es una persona ya con estresores sociales, familiares, pero que también puede tener genéticamente una predisposición a la violencia. Entonces ese individuo sale y puede ser una bomba de tiempo, como tú dices. Una persona que se maneja emocionalmente, se encuentra con un individuo en estas condiciones y hay un problema de tráfico y probablemente deje pasar las cosas, cuente hasta 10, respire, deje pasar un insulto para evitar una confrontación. Entonces, eso es ponerte un ejemplo sencillo de lo que cómo puede evitarse la violencia y las personas que comúnmente podrían tener unos factores, una sintomatología de psicopatología, porque no necesariamente tiene que ser un diagnóstico, no tiene que ser un trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno de personalidad. Ahora bien, entrando al tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo los hombres, que la prensa viene mostrando de hace muchos años, que terminan asesinando a su pareja, que terminan suicidándose a ellos mismos, no nos cabe la menor duda de que aquí debe haber un problema clínico de base, porque sencillamente las estadísticas, las casuísticas de este tipo de actuaciones, el conocimiento que nos da la psicología, el conocimiento que nos da la psicopatología, nos permite a nosotros observar que en ese tipo de conductas hay problemas, hay sintomatología y evidenciada en múltiples estudios. Entonces ahí es que nosotros queremos llegar y yo pienso que en el sistema que trabaja con este tipo de hombres se pudiera hacer más en el enfoque clínico con la finalidad de prevenir situaciones trágicas. Muchos de estos hombres, independientemente que tengan como factor cultural que vivimos en una sociedad machista, que como se ha clasificado. Como se dice en términos coloquiales. Yo no tengo problema. Eso tendría que analizarse claro, realmente. Y yo no tengo problema en aceptar eso. Ahora, que eso sea lo determinante para que un hombre termine agrediendo, golpeando, matando a una mujer, eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque la parte social, aunque es importante, no puede ser más determinante que la psicológica, que es la personalidad, que es lo que nosotros entendemos. Muchas personalidades enfermas en este tipo de hombres que hacen este tipo de actos. Correcto. Pero también hay una parte biológica, la parte biológica que debe ser atendida. Muchos de estos personajes, de estas personas, de estos hombres, pudieron haber estado bajo un análisis psiquiátrico, quizás bajo medicamentos, muy sencillamente se hubiesen evitado muchas cosas de esta. Ahora, volvemos al punto, el punto es que vivimos en una sociedad donde debe importantizar más la salud mental a nivel de prevención, para que las personas que tienen desbalances emocionales o desbalances bioquímicos, que tienen cualquier psicopatología, puedan buscar un cauce. Y no hemos hablado tampoco, porque estamos hablando de los victimarios, pero las víctimas, y nos referimos a las mujeres, también debe haber un plan más certero para poder ayudar a las mujeres
a preservar su vida, pero no solamente a eso, a poder salir de esos círculos de maltrato, a concientizarlas en cómo poder hacer frente a este tipo de cosas. Y sobre todo en las escuelas, ya que se está hablando mucho de atención primaria, a las niñas desde las escuelas que puedan de una forma u otra poder desarrollar algo que en psicología se llama asertividad. Nosotros hemos visto en muchos casos, en muchas relaciones que terminan de manera violenta, que se dio un ciclo de abuso que fue gradualmente aumentando, pero que en el fondo las personas que se dejaron abusar tenían no solamente una baja autoestima, sino también una falta de identidad y una falta de poder poner límites en el ciclo de maltrato, una falta de ser asertivas. Entonces, o quizás también ese sentimiento de dependencia hacia una persona. Sí, eso por los hijos, eso puede la parte ser económica. Eso puede ser, sí, porque yo lo que estoy hablando es a nivel de atención primaria. Ya cuando está acentuada la familia, que es lo que tú dices, son otros atenuantes que se pueden comprender porque a muchas mujeres se les hace difícil cortar una relación. Claro. Pero yo me estoy refiriendo a la parte que tiene que ver la niñez y la adolescencia, poder promover la asertividad, la comunicación asertiva, el poder poner límites a tiempo en las primeras relaciones que pueda tener un adolescente con otro adolescente. Así es. Nosotros vimos un caso lamentable donde hubo la muerte de un adolescente. Algo muy sencillo, desconocemos el caso, ni nos vamos a referir al caso, pero qué importante hubiese sido y qué importante es que las adolescentes aprendan a poner límites, aprendan a expresarse, aprendan a decir que no, aprendan a decir basta. Entonces, son elementos psicoeducativos, sencillos pero significativos, que pueden determinar un cambio en el tema de la violencia. No es solamente trabajar con el hombre, hay que trabajar también con la mujer, para que de una forma u otra también ella, en ese espacio, en esa búsqueda de equidad, lo pueda hacer desde la forma más saludable para sí misma y para los demás. Muy bien. Bueno, en la próxima pausa que vamos a tener, en el próximo segmento, me gustaría que nosotros analicemos algunas tesis que yo he visto que se han presentado, personas de diferentes áreas, incluso que no tienen que ver con el área de la psiquiatría ni la psicología, sino que desde la parte sociológica han estado presentando condicionantes que llevan al hombre a ser violento. Yo en algunos de esas tesis que he escuchado no las comparto, pero me gustaría escuchar su opinión cuando volvamos de esta pausa. Seguimos, amigos, en su espacio Fe y Razón, compartiendo este importantísimo tema, la violencia intrafamiliar. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos compartiendo el tema de la violencia intrafamiliar con el licenciado Pedro Vázquez, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de UNIBE, me había dicho. Sí, claro. Muy bien. Sí. Vamos a entrar un poquito en filosofía y vamos a mencionar algunas tesis que a mí me llaman mucho la atención. Obviamente quiero escuchar su opinión porque no estoy de acuerdo en lo que he escuchado y yo reflexiono mucho en cuanto a las proposiciones que se hacen de manera general. Por ejemplo, se dice que la violencia intrafamiliar tiene mucho que ver con la parte económica o es un condicionante absoluto de que la violencia que el hombre genera hacia la mujer es por condiciones económicas. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? No, totalmente en desacuerdo. Yo también. Porque
Sí es verdad que las necesidades económicas, que la presión económica es algo que pone a las personas aburridas, irritables, de mal humor. Eso no significa que necesariamente tenga que llevarse a la casa y sobre todo al hogar y que paguen los más débiles. Correcto. O sea, este tipo de excusas, de razonamiento, no creo que son válidos. No creo que se sostenga un razonamiento lógico, sí, porque sí. Una condición económica, personas muy adineradas han ejecutado violencia, obviamente, sí, tanto claro. hombres como mujeres. Claro. Es decir, que una carencia económica no necesariamente va a determinar una conducta violenta, a mi modo de ver las cosas. Yo diría, por ejemplo, que en nuestros países que vivimos de manera muy común en carencias económicas, ese factor es un factor de resiliencia. Correcto. Y que definitivamente el dominicano, nosotros todos hemos pasado por crisis económicas, sabemos muy bien cómo manejarlas. No, y estadísticamente no se sostiene, porque si nos vamos a los números, la pobreza tiene mucho mayor alcance, ¿no? En términos poblacionales, y nosotros no estamos viendo hombres matando mujeres por carencia económica ni maltratando diariamente a sus hijos, ni maltratando a las Correcto, mujeres. correcto. Eso es un planteamiento insostenible desde el punto de vista lógico y mucho menos desde el punto de vista de la psicología. Muy importante. Sí, sí, sí. Otra condicionante que yo he escuchado es cuando se refiere a la parte biológica del hombre, es decir, el hombre, por ser la especie de mayor capacidad física, si podemos decir así, por tal motivo agrede a la mujer por esa condicionante biológica. Desde mi punto de vista, no creo tampoco que se pueda sostener, porque todos los hombres, obviamente, tenemos una capacidad biológica por encima en términos de ejecución de potencia para trabajar, hacer un trabajo de fortaleza, y no estamos matando mujeres por ese sentido. No solamente, ¿qué puede decir usted? Sí, Carlos, no solamente eso, es que pensar así, sostener una tesis así, es pensar que el hombre todavía no ha evolucionado al punto de vista del razonamiento, las emociones, ¿no, verdad? Es insostenible, que es lo que plantean lamentablemente muchas posturas radicales cuando analizan el tema de la violencia del hombre contra la mujer. En una población tan amplia como tenemos 10 millones de habitantes aquí, hablar y sostener que la violencia del hombre hacia la mujer lo hace porque se siente superior, porque se siente como especie biológicamente. Claro. Se cae ese argumento, porque todo el que nos está escuchando, todo el hombre que nos está escuchando, que tenga una salud mental sana, que haya tenido un desarrollo sano de su personalidad, no puede entender eso. Correcto. Correcto. Creo algo muy sencillo, a nosotros nunca se nos ha pasado por la mente golpear o maltratar a una mujer. Yo tengo amigos, tengo alumnos en la universidad donde hemos hecho encuestas y hemos dialogado y hemos tumbado ese argumento, porque es que el principal argumento es, bueno, fíjate si tus padres, si tus hermanos tienen esa tendencia. Uno se puede encontrar Correcto. con una parte de la población donde hay violencia intrafamiliar. Es que se convierte automáticamente en una falacia de generalización apresurada, porque si nosotros invertimos entonces, vamos a decir, la carga, ¿no? o el enfoque, podemos decir que una mujer cuando se vuelve violenta lo hace porque es débil. Claro, o sea, claro. Es como el razonamiento se cae en ambas partes, no podemos sostener una tesis en función de ese tipo de falacias. Sí, lo que sí es lógico, desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología, Carlos, es lo que te mostraba al final, al principio, y terminaremos hablando de eso, al principio, de que el mal manejo emocional, el mal manejo del control de estos impulsos, hacen que la persona sea agresiva. Todos nosotros manejamos ira. Así es. Sin embargo, hay un común denominador en personas que tienen trastornos paranoides. El trastorno paranoide es muy común en el hombre que es celoso.
en el trastorno narcisista de la ¿Los personalidad. celos son un trauma? No, los celos es una conducta que puede ser producto sencillamente de la misma personalidad, sí, donde una persona se puede primero sentir insegura, con baja autoestima, con dependencia emocional, y crea un mecanismo errado de interacción con su pareja, de sobrecontrol, de posesión. Pero esto de control y de posesión, hay tendencias que lo ven como machismo, ¿no? Pero eso nosotros lo vemos como un déficit en las relaciones interpersonales. Un individuo que tenga que tener posesión y control y a cada rato estar llamando a su pareja y estarla vigilando, tiene un rasgo paranoico. La paranoia es usted dudar de los demás, sobre todo de la persona más cercana, y sobre todo de que le quieren de una forma u otra hacer daño, o que le van a hacer daño, o que le están tomando lo suyo. Es una actitud entonces que se asume. Óyeme, definitivamente esta actitud... No quiere decir que sea correcta, pero se asume una actitud de forma natural. Porque vuelvo, te repito, es un proceso patológico en ese tipo de individuos. Se asume porque es una patología. Así es. Porque el que tiene un trastorno paranoide y que tiene una relación, pues va a actuar de esta manera. Otro punto es el narcisista, que es la persona que cree que en una interacción de pareja, él es el centro o ella es el centro del universo y que todo gira en torno a ellos. Y que en la medida que esta persona le quita la atención o que esa persona se le va por encima a nivel social al individuo, pues crea esto una ira. Pues fíjense cómo son las cosas, y mira qué congruente es, porque hay quienes señalan, bueno, que muchos hombres se ponen agresivos con sus mujeres porque no toleran que la mujer esté por encima de ellos. Bueno, pero el hombre que se comporta así tiene en el fondo algún tipo de rasgo, no podemos decir que una psicopatología, pero rasgo psicopatológico, y es una especie de este punto, que es un trastorno de personalidad, ese temor de no ser para su pareja lo que ella lo tenía identificado. Entonces, fíjate que en otro de los casos donde se da violencia es el que tiene rasgos antisociales, porque hay personas que lamentablemente unen su vida, los sentimientos y la relación así con gente que tienen estos trastornos de personalidad. Y el rasgo antisocial, que es lo que nosotros llamamos psicopatía, que no necesariamente tiene que darse en todo el mundo, es como un rechazo y una falta de remordimiento y sobre todo una falta de empatía cuando la persona sufre, cuando le causa dolor a la otra persona. Sí. Y estas personas se caracterizan por hacer bien las cosas, por calcular bien las cosas, su jugada, y manejan bien su ira, y por eso son tan dañinos. De los casos que nosotros hemos visto más trágicos en nuestra sociedad, de hombres que han cometido homicidio con su pareja, son los que tienen esta característica, que son capaces de planificar. Correcto. Planificar un crimen, de burlar las autoridades, y pueden engañar de burlar el sistema, sí, con la finalidad de lograr su cometido. Entonces, nosotros que hemos destacado que se ha descuidado la parte clínica de estos pacientes o de este tipo de personas, es precisamente no porque nos oponemos a la pena. Nosotros estamos de acuerdo que la persona que tiene una actitud violenta contra cualquier persona, mujer, niño, envejeciente, debe pagar la pena que tiene que pagar. Pero no sirve de nada llevar a la cárcel a alguien con un trastorno que dure 18 meses planificando un asesinato, que burle el sistema, cuando esa persona pudo haberse entrado en un tratamiento. Entonces, de aquí es que viene nuestro interés en que se formen más psicólogos forenses, psiquiatras forenses, y que se destine hasta cierto punto mayor formación a los profesionales de la salud mental que trabajan con este tipo de personas, porque no solamente puede ser preparación para los jueces y los fiscales, las personas que trabajan con la conducta, que es lo más importante. Correcto. Se ha comprobado que usted no va a frenar este tipo de actitudes agresivas en contra de la mujer con penalidades.
no solamente con eso, porque tenemos que atacar el problema también en la parte clínica, tenemos que asegurarnos de eso. Entonces, es algo muy sencillo y yo lo veo muy natural. El que está con tendencia de depresión o con cualquier trastorno psicótico y volvemos con cualquier trastorno de personalidad, no está sufriendo, sobre todo el psicópata no está sufriendo, que él está encarcelado. Él está ahí, de lo más bien, en una cárcel disfrutando de ese ambiente, el que es psicópata. Correcto. Lo que sí él pudiera estar planificando una serie de cosas, que si no recibe una atención, nos vamos a seguir lamentando. Pero esas son las propuestas entonces que se tienen que estar llevando en la palestra pública, porque hay otra condicionante que se presenta, y para mí eso es un mito, cuando quieren catalogar como que hay un sistema machista que es el que está produciendo todo esto. Es como que dijeran, bueno, mira, hace miles de años atrás en una caverna varios hombres se pusieron de acuerdo para tener la hegemonía sobre la mujer y sobre todo un sistema. Y eso me parece a mí que no tiene un fundamento. Cuando salen con este tipo de argumentación de que hay un sistema machista, de que es el hombre que promueve la violencia porque quiere tener autonomía, control y poder en la sociedad, ¿cómo podríamos evaluar esta parte? Sí, mira, yo creo que quienes argumentan de esta forma son las feministas, que tienen su mérito social, histórico, que están bien intencionadas, pero pudieran tener un enfoque sesgado. Correcto. Si no le prestan atención a la parte psicológica del individuo. Porque realmente yo pienso ya que de esa manera como tú lo describes, ya no deben quedar feministas que piensen así. Yo pienso que los tiempos van cambiando y conozco la nueva ola del feminismo es todo lo contrario. No, yo realmente, vuelvo y te repito, yo no sé si quiero ser optimista. Bueno. Pero yo me niego a pensar que las cosas sean así tan radicales como tú lo acabas de poner ahora mismo. Es que lo son. Pero real y efectivamente, Carlos, te puedo decir que si fuese así, estarían sesgadas en la manera como están enfocando el problema de fondo. Entonces eso lo que va a crear es antagonismo y va a crear diferencias y ambivalencia para poder ponernos de acuerdo y tratar el tema, porque yo pienso que todos somos ciudadanos que estamos buscando el bien común. Aquí nadie quiere sobresalir ni está buscando, como dijeron por ahí cuando yo escribí un artículo en el periódico Hoy, que ni siquiera lo escribí, fue una entrevista que me hicieron y, por cierto, tampoco salió totalmente las cosas que yo dije y se emitieron otras importantes, como si yo estuviese buscando ruido, y eso no es así. Sencillamente, lo que me explicaban que los códigos periodísticos a veces son así, a veces ponen noticias y titulares con la finalidad de impactar probablemente. Y bueno, yo le comentaba a una colega que en estos días hicimos un conversatorio sobre la búsqueda del abordaje saludable a la violencia, que bueno, si eso sirvió para que, aunque hablaron muy mal, se refirieron a mí muy mal porque, bueno, tocaron por la tangente muchas cosas que yo había dicho, sacaron cositas que con la finalidad que me llama la atención realmente, como lo hicieron, como quizás por, no sé cómo interpretar esto, pero no fue para bien, sino bien para detractar y criticar, y eso me llamó mucho la atención. Pero sí valió la pena, porque a raíz de esto se han creado, Carlos, muchos debates, me han invitado a mí a varios lugares a hablar sobre el tema. Yo asumo esa responsabilidad. Sí, porque es parte de toda esa carga, claro, ¿no? Claro. De presentar las condiciones que llevan a los seres humanos a ser violentos. Pues obviamente va a chocar con otras visiones, otras tesis, ¿no? Incluso quizás otras teorías de otros psicólogos y psiquiatras que también pueden ser bienvenidas para poder debatir las diferentes posturas. Pero en este último segmento sí me gustaría entonces ya abordar, para finalizar, la parte de cuáles serían las soluciones para una correcta prevención, obviamente dar un buen seguimiento social
como usted estaba explicando al principio del programa, tanto en los colegios, en las escuelas, con los jóvenes, y también los adultos, porque ya los adultos que son potencialmente, desde su actitud, agresivos, deberían recibir también alguna orientación para que ellos puedan tener un manejo y un control de una saludable forma emocional, claro, podríamos decir así, como podernos nosotros desarrollar en la sociedad viendo buenas informaciones, ¿no? Recibiendo esas informaciones que nos puedan poner en un plano de control de las emociones. Cuando volvamos a su espacio Fe y Razón, continuamos, amigos. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos conversando el tema la violencia intrafamiliar y seguimos con nuestro invitado para que, bueno, en la pregunta que quedó pendiente, usted nos pueda pues dar algunas reflexiones y alguna sugerencia que usted entienda que la sociedad necesitaría, ¿no? Tanto en la formación de la educación para los jóvenes y los adultos también. Sí, ¿cómo canalizar conductas antiviolentas? Bueno, vamos a pensar fundamentalmente, las familias tienen un reto, los padres, las madres que tienen hijos adolescentes, preadolescentes, que tienen niños, tienen que principalmente pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Por ejemplo, el afecto que se puede transmitir de padre, de madre a hijo es fundamental para tranquilizar emociones. Es fundamental para calmar ciertas actitudes. Ese es un punto muy importante, el que papá y mamá puedan tener tiempo para dialogar, escuchar a su hijo cómo le fue en el colegio, escuchar a su adolescente qué le preocupa, escuchar la música que escucha su hijo adolescente, acompañarlo a dar un paseo un sábado con él, a solas, conversar, ponerse en sintonía de comunicación con el hijo es fundamental, con el hijo o la hija. Así también tendrán las madres que tener su rol tanto con las niñas, con las adolescentes como con los niños. Es fundamental la comunicación, sobre todo una comunicación de transparencia, una comunicación donde se expresen afectos, sentimientos, una comunicación donde el joven, donde el niño pueda ver que el papá tiene un rostro humano, un rostro cercano, que tiene sensibilidad, que tiene sentimiento. Yo pienso que ese es el reto que tenemos con los niños. En una sociedad donde cada vez nos vamos desensibilizando más, yo te digo, yo no soy un experto en el tema, pero yo entiendo que algo muy positivo es el compartir, el interactuar, hacer cosas tan sencillas como ir al campo. Fortalecer los valores. Claro, porque los valores se fortalecen, sobre todo pasando tiempo con su hijo. Si usted no pasa tiempo con su hijo, si su hijo no lo ve interactuando con los demás, no puede fortalecer esos valores. Es servirle de modelo, servirle de ejemplo. Correcto. En situaciones donde usted tiene que utilizar sus emociones. Yo no quiero necesariamente porque es un gusto que tengo. A mí me gustan mucho las actividades en el campo, en la playa. Yo pienso que el contacto con la naturaleza, que se ha perdido hoy, vivimos en una metrópolis llena de torres y llena de asfalto, generadora de violencia, donde no hay tiempo para el silencio. Esas pequeñas cosas, aunque ustedes la vean insignificante, llevar a su hijo al campo, llevar a su hijo y ponerlo en contacto con realidades, y sobre todo que no han visto, con actividades de servicio, de servirle a otros, de que ellos vean que podemos ayudar, que hay personas que pueden contar con nuestro apoyo, que pueden contar con nuestra mano. Es algo fundamental para poder lidiar con la violencia.
porque este tipo de actitudes, de valores, como tú dices, se moldean y el niño las va asimilando y el joven las va asimilando. Ese es un punto fundamental que tiene la familia para poder darle una pauta así específica y poco común, porque son cosas que no le cuesta mucho a una familia tomarse tiempo para su hijo. Los muchachos de hoy necesitan acompañamiento. Tenía un profesor en el Colegio La Salle, el hermano Alfredo Morales, que decía, si hay algo que caracteriza la vida de un joven, es la fragilidad. Y el adolescente de hoy es el mismo de hace años, claro, ahora en otro ambiente, pero realmente las etapas del desarrollo del niño, del preadolescente, del adolescente, tienen la misma característica de hace años. El desafío es para los padres ponerse al nivel para poder contrarrestar las influencias que tiene la sociedad, que pueden hacerlo desviar en conductas patológicas, porque ese es el problema cuando en una sociedad lo anormal se convierte en lo normal, es que hay que estar muy pendiente para eso. Entonces ese es el desafío. Yo diría acompañamiento, esa es la principal recomendación, acompañar a su hijo. ¿Y qué sería entonces de la responsabilidad que pudiese tener la sociedad para trabajar con esos adultos? Porque no solamente los niños y los jóvenes, también los adultos que necesiten, por lo menos en un minuto para hacer. Yo entiendo que los adultos tienen que reflexionar. Los adultos tienen la ventaja que son maduros y que tienen una responsabilidad y que tienen experiencia para pensar más razonablemente de las cosas que necesitan para mejorar. El adulto tiene mejor posibilidad de hacer introspección e insight y poner las cosas en su lugar siempre que hay, como siempre hay, amor por sus hijos, por su familia. Correcto. Entonces, el desafío para los adultos es acercarse, formarse. Hoy día, múltiples colegios y escuelas, tanto a nivel público como a nivel privado, tienen charlas para que este tipo de reflexiones lleguen a todos los ámbitos, no importa el nivel económico que tiene. Yo sé de varias, tanto del despacho de la primera dama, de la Procuraduría, actividades sociales que tiene el Ministerio de Salud Pública, que está llegando a la población. Entonces yo pienso que ese es el punto, es que cada quien busque lo que necesita. Bueno, nos ha parecido una conversación muy interesante, muy enriquecedora. Yo creo que no será la única. Creo que vamos a necesitar que podamos desarrollar más profundo este tema, que podamos poder traer información, porque la ciudadanía lo necesita, porque como dijimos al inicio, hay muchas teorías, pero lo importante es escuchar las bases científicas de cómo nosotros podemos enfrentar el problema de la violencia intrafamiliar y de la violencia en sentido general. Para nosotros de verdad ha sido un verdadero placer y un privilegio que usted haya estado con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y cuando ustedes ameriten, aquí estaré. Sí, pronto lo tendremos nuevamente, si el Señor lo permite. Bueno amigos, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Este ha sido su espacio Fe y Razón. Nos veremos en la próxima semana.